El caso de la mujer asesinadita, de Miguel Miura, 1905-1977. Miguel Miura fue un dramaturgo, humorista y guionista español, fundador de la revista humorística La Codorniz. Miura es conocido por su estilo humorístico caracterizado por el uso del absurdo y la ironía. El caso de la mujer asesinadita fue escrita en el año 1946, una época marcada por la posguerra española y el régimen franquista. En este contexto, el teatro de Miura se convierte en una válvula de escape, proporcionando una visión satírica de la sociedad. La obra presenta una trama aparentemente detectivesca en la que se investiga el asesinato de una mujer. Sin embargo, Miura juega con las expectativas del género, llevando la historia hacia el absurdo y a la comedia. La estructura se divide en 3 actos, en los que los personajes se ven envueltos en situaciones inverosímiles y cómicas. Personajes principales son Mercedes, que es la mujer asesinada, cuyo asesinato es el centro de la trama. Damián es el marido de Mercedes, sospechoso y personaje central de la resolución del misterio. Brígida, amiga de Mercedes, que aporta comicidad a través de sus diálogos y acciones, y la muerte, que es un personaje metafórico que representa el final inevitable, pero tratado con ligereza y humor. Pasamos a estudiar un poco los temas principales del caso de la mujer asesinadita. El primer tema es el absurdo y lo incongruente. Miura utiliza el absurdo para criticar la lógica y las normas sociales. Las situaciones inverosímiles y las respuestas ilógicas de los personajes representan la incoherencia del mundo real. La muerte como elemento cómico. En lugar de tratar la muerte con seriedad, Miura la convierte en un tema ligero y humorístico. Esto desmitifica el miedo a la muerte y permite una reflexión más distendida sobre la mortalidad. Crítica a las convenciones sociales. La obra pone en cuestión las normas y expectativas de la sociedad, mostrando personajes que actúan de manera contraria a lo esperado en situaciones serias, lo cual es una sátira de las normas rígidas y tradicionales. El teatro dentro del teatro. La obra contiene elementos metateatrales, donde los personajes parecen ser conscientes de su papel en una obra, rompiendo la cuarta pared y creando una experiencia más interactiva y reflexiva para el espectador. Pasamos al estilo y a la estructura. La obra se divide en 3 actos bien diferenciados. Cada uno incrementa la complejidad y el absurdo de las situaciones, manteniendo al público en un estado de expectación y risa. Miura utiliza un lenguaje coloquial directo, cargado de juegos de palabras y dobles sentidos, que añaden una capa adicional de humor y profundidad a los diálogos. Recursos literarios, ironía y paradoja. Estas técnicas son fundamentales en la obra de Miura. Utiliza la ironía para subvertir las expectativas y las paradojas, para resaltar la absurda lógica de sus personajes y situaciones. Diálogos ingeniosos. Los diálogos son rápidos y llenos de humor, lo que mantiene un ritmo ágil y dinámico en la obra. Personificación de conceptos abstractos. Al dar vida a conceptos como la muerte, Miura humaniza lo inhumano, permitiendo así un enfoque más relajado y humorístico. Interpretación y significado. El caso de la mujer asesinadita es más que una comedia absurda. Es una reflexión sobre la vida, la muerte y las normas sociales. Miura utiliza el humor para invitar al espectador a cuestionar la lógica y las expectativas impuestas por la sociedad. La obra destaca lo inevitable de la muerte, pero lo hace de una manera más que dramatizada y aligera el tema, permitiendo una reflexión más libre y menos temerosa. Como conclusión, podremos decir que es esencial que comprendáis la profundidad de la obra de Miura, más allá de su superficie cómica.
Debéis reconocer los recursos literarios, el contexto histórico, los temas centrales, así como la estructura y estilo únicos de este autor. Así es que yo personalmente fomentaría actividades prácticas como representaciones, análisis de escenas clave y debates sobre las interpretaciones de la obra. Esto ayudará a interiorizar estos conceptos de manera totalmente efectiva. Vamos a mirar ahora algunas de las preguntas que podrían aparecer, por ejemplo, en un examen o en una prueba, y también vamos a analizar cada una de las respuestas a esas preguntas. Primera, ¿cómo utiliza Miguel Miura el absurdo para criticar las normas sociales en el caso de la mujer asesinadita? Proporciona ejemplos específicos. Miguel Miura utiliza el absurdo como herramienta para destacar la irracionalidad y las contradicciones de las normas sociales de su tiempo. A través de situaciones y diálogos inverosímiles, Miura expone las limitaciones y absurdos de las convenciones sociales. Ejemplos específicos. El comportamiento de Damián. A pesar de ser el principal sospechoso del asesinato de su esposa, Damián actúa con una despreocupación y ligereza que contradicen las expectativas de seriedad y gravedad que la sociedad espera en tal situación. Su actitud ridiculiza la seriedad con la que se tratan los asuntos legales y morales. La intervención de la muerte personificada y con un comportamiento cómico, aparece para llevarse a Mercedes. En lugar de ser un personaje temido y respetado, es tratado con familiaridad y humor. Esto subvierte la norma social que dicta que la muerte debe ser tratada con solemnidad y respeto. Brígida y sus diálogos. Brígida, amiga de Mercedes, aporta una visión cómica y crítica de las situaciones, ridiculizando las actitudes pretenciosas y las normas sociales impuestas, especialmente aquellas relacionadas con el luto y el duelo. A través de estos y otros elementos, Miura desafía las expectativas sociales y muestra cómo las normas pueden ser ilógicas y restrictivas. 2. Analiza el uso de la ironía en la obra y cómo contribuye al humor y al mensaje subyacente. La ironía es un recurso fundamental en el caso de la mujer asesinadita. Miura la utiliza para generar humor y al mismo tiempo para ofrecer una crítica sutil de la sociedad. Ironía situacional. La situación principal de la obra, donde un asesinato se trata de manera cómica, es irónica en sí misma. La seriedad del crimen contrasta con la ligereza con la que los personajes lo abordan. Este contraste genera humor y subraya la absurdidad de ciertas actitudes y reacciones humanas. Ironía verbal. Los diálogos están llenos de ironía verbal. Por ejemplo, cuando Damián habla de su esposa fallecida con indiferencia o cuando los personajes se refieren a la muerte con términos humorísticos. Esta ironía verbal subraya la falta de lógica en la forma en que las personas hablan y actúan en situaciones serias. Ironía dramática. El público, al conocer el tono cómico de la obra desde el principio, puede prever la naturaleza absurda de las situaciones antes de que los personajes lo hagan. Esta anticipación crea un efecto cómico y mantiene al espectador involucrado. La ironía, en todas sus formas, permite a Miura no solo entretener, sino también criticar y hacer reflexionar al espectador sobre la superficialidad y la incoherencia de ciertas normas sociales. 3. Discute el papel de la muerte como personaje en la obra. ¿Cómo cambia la percepción del público sobre la muerte? La muerte, en el caso de la mujer asesinadita, es un personaje que desafía las convenciones tradicionales. En lugar de ser un símbolo de miedo y solemnidad, es presentada de manera cómica y accesible. Humorización de la muerte. Al personificar a la muerte y darle características humanas y comportamientos cotidianos, Miura desmitifica el concepto de la muerte. La muerte habla y actúa como cualquier otro personaje, lo que reduce el miedo asociado a ella y la hace más familiar y comprensible. Interacciones cómodas.
La forma en que otros personajes interactúan con la muerte, sin mostrar terror o reverencia excesiva, ayuda a normalizar la idea de la muerte. Esto invita al público a ver la muerte como una parte natural de la vida, en lugar de algo exclusivamente trágico y temible. Tono humorístico. El tono humorístico que Miura utiliza al tratar la muerte facilita una percepción más ligera y relajada del tema. Este enfoque permite al público reflexionar sobre la muerte desde una perspectiva menos angustiosa y más filosófica. En resumen, Miura logra transformar la percepción del público sobre la muerte, presentándola no como un final temido, sino como una parte inevitable y, en cierto modo, normal a la existencia. 4. Describe cómo la estructura en 3 actos influye en el desarrollo de la trama y en la creación del humor. La estructura en 3 actos es fundamental para el ritmo y el desarrollo del caso de la mujer asesinadita. Cada acto está diseñado para incrementar la complejidad y el absurdo de las situaciones, manteniendo al público entretenido y expectante. Primer acto. Introduce a los personajes y establece el conflicto central, el asesinato de Mercedes. La presentación inicial es relativamente sencilla, permitiendo al público familiarizarse con el tono cómico y los personajes. Las primeras situaciones absurdas empiezan a aparecer, sentando las bases para el humor. Segundo acto. Aumenta la complejidad y la irracionalidad de la trama. Los personajes se ven envueltos en situaciones cada vez más inverosímiles y la investigación del asesinato se convierte en una serie de eventos cómicos. Este acto desarrolla las relaciones entre los personajes y profundiza en el absurdo, incrementando la tensión humorística. Tercer acto. Lleva la trama a su clímax y resolución, donde las situaciones absurdas alcanzan su punto máximo. La verdad sobre el asesinato se revela de manera inesperada y cómica. Este acto concluye la historia dejando al público con una sensación de satisfacción y diversión. La estructura en 3 actos permite un desarrollo gradual de la trama y el humor, asegurando que cada acto contribuya a la construcción de una comedia absurda y efectiva. 5. ¿Qué significados adicionales se pueden interpretar del uso de un lenguaje coloquial y de juegos de palabras en diálogos de Miura? El lenguaje coloquial y los juegos de palabras son recursos esenciales en la obra de Miura, que añaden capas de significado y contribuyen al tono humorístico y crítico de esta obra. Aproximación de la realidad. El uso de un lenguaje coloquial acerca la obra al público, haciendo que los personajes y las situaciones sean más accesibles y reconocibles. Esto permite a los espectadores identificar mejor las críticas sociales que Miura presenta. Juego de palabras. Los juegos de palabras añaden una dimensión adicional de humor e ingenio a los diálogos. Estas técnicas no solo entretienen, sino que también subrayan la habilidad de Miura para jugar con un lenguaje y desafiar las expectativas del espectador. Desmitificación. Al utilizar un lenguaje cotidiano para tratar temas serios como la muerte, Miura desmitifica estos conceptos, reduciendo su solemnidad y permitiendo una reflexión más ligera y humorística sobre ellos. Crítica implícita. El lenguaje coloquial también puede ser una forma de crítica implícita a las formalidades y pomposidades del lenguaje oficial y de la sociedad. Miura muestra cómo, a través de un lenguaje sencillo y directo, se puede abordar de manera más honesta y efectiva las realidades humanas. En estos momentos pasamos a la biografía de Miguel Miura. Miguel Miura Santos nació el 21 de julio de 1905 en Madrid, España, hijo del periodista y dramaturgo Miguel Miura Álvarez. Desde joven estuvo en contacto con el mundo del teatro y las letras.
Esta influencia temprana marcó su trayectoria, llevándolo a convertirse en uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX en España. Carrera temprana y primeras obras. Miura comenzó su carrera artística como dibujante y humorista en varias publicaciones antes de dedicarse plenamente al teatro. En 1932 cofundó la revista humorística La Codorniz, que se convirtió en una de las publicaciones más influyentes y duraderas del humor gráfico y literario en España. En 1932, Miura escribió Tres sombreros de copa, una de sus obras más emblemáticas, aunque no fue estrenada hasta el año 1952 debido a su estilo innovador y la falta de comprensión de su propuesta en su momento. Estilo y movimiento literario. Miguel Miura es una figura clave en el teatro del absurdo y el humor en España. Su estilo se caracteriza por el uso del humor absurdo, la ironía y la sátira para criticar la sociedad y sus convenciones. Aunque no se le puede encasillar estrictamente dentro de un solo movimiento literario, su obra muestra influencias claras del teatro del absurdo, un movimiento que surgió en la Europa de mediados del siglo XX y que se caracteriza por representar la existencia humana como una experiencia absurda y sin sentido. Miura, sin embargo, añade un toque distintivo de humor y ligereza, alejándose del tono más sombrío de otros autores del absurdo, como por ejemplo Samuel Beckett o Eugene Ionesco. Consolidación y éxito. Durante la posguerra y bajo el régimen franquista, Miura logró consolidarse como un dramaturgo destacado. Entre sus obras más conocidas se encuentran Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario, en 1943, y El caso de la mujer asesinadita, en 1946. Estas obras, junto con Maribel y La extraña familia, en 1959, destacan por su tratamiento cómico de situaciones serias y su crítica sutil a las normas sociales. Aportaciones al cine y otras actividades. Además de su prolífica producción teatral, Miura también trabajó en el cine, tanto como guionista como director. Colaboró en la escritura de guiones para películas como Bienvenido, Mr. Marshall, en el año 1953, de Luis García Berlanga, una de las películas más importantes del cine español. Legado y reconocimientos. Miguel Miura falleció el 28 de octubre de 1977 en Madrid. Su legado perdura en el teatro español, siendo considerado un maestro del humor y un pionero de la introducción de elementos absurdos y satíricos en la dramaturgia española. Su capacidad para combinar el humor con la crítica social ha influenciado a generaciones de escritores y dramaturgos posteriores. En resumen, Miguel Miura es una figura central en la literatura española del siglo XX, reconocido por su ingenio, su estilo inconfundible y su habilidad para utilizar el humor como herramienta de crítica social. Su obra, aunque enmarcada en el teatro del absurdo, destaca por su originalidad y su capacidad para conectar con el público a través de situaciones cómicas y reflexivas. En estos momentos daremos paso a la opinión personal sobre el caso de la mujer asesinadita de Miguel Miura. El caso de la mujer asesinadita de Miguel Miura es una obra que destaca no solo por su originalidad y humor, sino también por su profunda capacidad de reflexión sobre la naturaleza humana y las normas sociales. Innovación y estilo. Miguel Miura es un maestro en el uso del humor absurdo para desentrañar la lógica de la sociedad. En esta obra logra crear un ambiente donde lo inesperado y lo ilógico se convierten en la norma, y lo hace con una gracia y ligereza que capturan al lector o espectador desde el primer momento. Su habilidad para transformar una trama detectivesca en una comedia de situaciones inverosímiles demuestra su genialidad en la escritura y en la creación de diálogos agudos y rápidos. Personajes y temática. Los personajes del caso de la mujer asesinadita están magníficamente construidos para cumplir con el propósito de la obra, desafiar las expectativas.
La representación de la muerte como un personaje con características humanas es una estrategia brillante que permite a Miura tratar un tema tan serio con humor y desmitificación. La ligereza con la que se aborda el asesinato de Mercedes no solo añade una capa de humor negro, sino que también ofrece una crítica a cómo la sociedad puede trivializar o dramatizar excesivamente ciertos eventos. Reflexión crítica y social. Lo que más me impresiona de esta obra es la forma en que Miura utiliza el humor para criticar las normas sociales sin resultar sermoneador. A través de situaciones absurdas pone en evidencia las contradicciones y rigideces de las expectativas sociales, y lo hace de una manera que invita a la reflexión mientras se ríe. La obra es un recordatorio de que a veces las cosas que tomamos muy en serio pueden tener un lado ridículo que vale la pena examinar. Relevancia contemporánea. A pesar de haber sido escrita en el año 1946, el caso de la mujer asesinadita mantiene su relevancia hoy en día. Los temas de la muerte, las convenciones sociales y la irracionalidad del comportamiento humano son atemporales. La capacidad de Miura para abordar estos temas con humor y profundidad hace que su obra siga siendo accesible y pertinente para las audiencias contemporáneas. Como conclusión, podemos decir que el caso de la mujer asesinadita es una obra que merece la pena ser leída y también ser estudiada por su propio ingenio, su estilo único y su habilidad para utilizar el humor como herramienta de crítica social. Miguel Miura nos ofrece una obra que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre la vida y las normas que la rigen. Es un testimonio del poder del teatro y la literatura para desafiar nuestras percepciones y hacernos ver el mundo desde la perspectiva más ligera y al mismo tiempo mucho más profunda. Si te interesa adquirir el caso de la mujer asesinadita de Miguel Miura, aquí abajo dejo un link que te llevará directamente a él.